Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia del día de hoy de la quinta edición de Latam Hospital. En este caso tenemos la participación de la Sociedad Argentina de Mastología. Estamos súper contentos de que ellos hayan participado en este evento por primera vez, así que les damos las bienvenidas. Y van a tratar un tema sumamente importante, que es el abordaje integral de la mujer joven con cáncer de mama. Y para eso vamos a estar en manos de tres especialistas del tema, tres doctoras jóvenes con muchísimo conocimiento, la doctora Florencia Calvo, la doctora Paola Ponzi y la doctora Verónica Fabiano. Eh, Les digo que es muy interesante que se queden a ver toda la conferencia. Van a ser tres ponencias en las cuales van a abordar de una manera integral este tema, desde los aspectos psicológicos, el diagnóstico precoz, la prevención, qué pasa post tratamiento. Así que realmente va a ser una conferencia en donde nos vamos a interiorizar muchísimo de este abordaje desde la sociedad especialista en el tema. Así que bienvenidas a las tres, gracias por sumarse. Florencia, Paola, Verónica, gracias por participar. Si quieren abrir cámara, Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar del otro lado también a los participantes. gracias a vos, Igualmente. Verónica. Y bueno, comenzás vos con la presentación, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. Como les decía, muchas Genial. gracias. Vamos a abordar entonces en los próximos minutos el tema de las pacientes jóvenes con cáncer de mama. Bueno, como sabemos, en Argentina y también a lo largo de toda Latinoamérica principalmente, una de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esto tiene que ver con muchos factores. Tenemos algunos factores de riesgo sobre los cuales podemos tener algún impacto y modificarlos, y otros sobre los que no, como por ejemplo los que podemos ver en pantalla. El hecho de ser mujer ya es per se el principal factor de riesgo. Sabemos que el cáncer de mama en el hombre existe, pero es muchísimo menos probable. La edad a lo largo de la vida va aumentando el riesgo, principalmente a partir de los 50 años, la edad de la menarca y la edad de la menopausia, la paridad y la lactancia. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al diagnóstico de un cáncer de mama en una paciente joven, es todo un desafío. Es una paciente que tiene su foco en otro lado, que no estaba esperando este diagnóstico. Por eso es importante que tengamos estas clases, estas charlas, estas presentaciones para poder conocer un poquito más y también entender a esa paciente que está del otro lado, saber a todo lo que se enfrenta. Entonces, como les decía, a lo largo de estos minutos vamos a hablar un poco sobre la definición de cáncer de mama en mujeres jóvenes, la incidencia, los diferentes subtipos que hay en cáncer de mama en general y cuáles son los que afectan principalmente a las mujeres jóvenes, los distintos tratamientos para abordarlas y temas muy, como se diría, hot topics en estas pacientes, que son la preservación de la fertilidad y el embarazo posterior al cáncer de mama. Sepan que todo esto lo vamos a hacer en forma muy sucinta, porque son cada uno de esos objetivos que le di son charlas que se pueden dar particularmente de cada uno de estos, así que esto es un puntapié para que después, si quieren tener más información, pueden ir abordando estos temas en forma individual. Para definir entonces al cáncer de mama en mujeres jóvenes, hay distintas definiciones, pero globalmente lo que se dice es que cáncer de mama en una mujer joven es aquel que fue diagnosticado en una paciente menor de 40 años. Y cuando este es diagnosticado antes de los 35 años, estamos hablando de cáncer de mama en mujeres muy jóvenes. Y es un tema especial porque sabemos que estas pacientes requieren un abordaje multidisciplinario, como toda paciente con cáncer de mama, pero a su vez tienen distintos aspectos que también tenemos que abordar, además de los terapéuticos, como la quimioterapia, la endocrinoterapia, las terapias quirúrgicas. También tenemos que dedicarnos al tema de la fertilidad, a su función, y lo vamos a ver en las charlas que siguen, en el trabajo y los aspectos que vienen luego del cáncer de mama, a la salud sexual, a la imagen corporal, al funcionamiento psicosocial. Y también tenemos que pensar en si esa paciente no tiene alguna alteración, alguna mutación genética que la predispuso a tener un cáncer que no es frecuente en esa edad.
por eso es que hay guías que se dedican especialmente al tratamiento de estas pacientes. Acá les puse un ejemplo, este es el consenso de cáncer de mama en pacientes jóvenes, el último que se hizo hace unos años, donde especialistas de todo el mundo se reúnen para justamente consensuar terapias y abordajes en estas pacientes. ¿De qué número de pacientes estamos hablando? Este gráfico nos muestra el total de pacientes que fueron diagnosticadas en el mundo, estos son datos de Globocan, con cáncer de mama. Fíjense que de por sí hay una diferencia entre los distintos continentes en cuanto a la incidencia, y lo mismo pasa con la incidencia en mujeres jóvenes. Tenemos una variación desde un 1% en Oceanía hasta casi un 50% en Asia. En Latinoamérica son alrededor del 11% y es importante que conozcamos los datos locales, conozcan ustedes dónde trabajan, dónde viven, dónde se desempeñan, cuál es la incidencia de esta patología. Nosotros, justamente con los datos de la Sociedad Argentina de Mastología, evaluamos qué pasaba en Argentina. Y lo que vimos es que en Argentina tenemos un 10.4% de pacientes con cáncer de mama menores de 40 años. Y también algo que nos preguntamos, incluso las pacientes mismas se preguntan, porque tenemos cada vez mayor número de consultas, es si efectivamente el cáncer de mama está aumentando en la población joven. Este trabajo que se hizo con datos del CER en Estados Unidos muestra que hubo variaciones, algunos incrementos en algunas décadas de la vida, pero fíjense en la tercer gráfico de barras, qué pasa en esta población de justamente la que estamos hablando hoy. Hubo un incremento globalmente en todos los tipos de cáncer en este grupo etario, entre los 30 y los 39 años. Y si vamos al detalle, vemos que aumentaron los casos particularmente de cáncer en pacientes femeninas entre los 30 y los 39 años, como dije previamente, y los órganos más afectados fueron el sistema urinario, los gastrointestinales, el sistema reproductivo y también el cáncer de mama. A pesar de que hemos visto que la mortalidad en cáncer de mama disminuyó drásticamente desde los años 90, muchos de estos descensos se ve a las nuevas terapéuticas, lo que hemos visto también es que en las pacientes más jóvenes, si bien al principio hubo una disminución de la mortalidad, luego esto se estancó y ya no se observó tanta declinación en la mortalidad. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué se fue o se cree, cuáles son las hipótesis de por qué esto está pasando. Algo también que es importante recalcar es que, en general, el 75% de nuestros pacientes jóvenes consultan por autopalparse o porque el médico tratante palpa un nódulo. También muchas veces estos nódulos aparecen durante la lactancia o en el puerperio y algunas veces aparece en una paciente asintomática, pero que en un control de rutina se les ha encontrado un nódulo que ya estaba y creció o que aparece en forma reciente. En general, estamos hablando de pacientes que tienen tumores mayores a 2 centímetros y con axila positiva, como podemos ver en estas imágenes. Otra pregunta que siempre surge es si estamos notando que hay más aumento en la población joven y que la mayoría de los casos son palpables. ¿Por qué no hacemos ecografías de screening o mamografías de screening? Las guías aún no han modificado, no hay indicación de hacer screening antes de los 40 años. Esto también es importante que de acuerdo a la incidencia de donde estemos trabajando y de acuerdo a las guías locales, evaluemos, pero en general, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda en pacientes que no tienen antecedentes familiares, esto es importante, hacer una mamografía de rutina como primer control a los 35 años y si esa mamografía es normal, continuar con mamografías anuales a partir de los 40 años. Pero no hay hoy en día cambios en estas recomendaciones. También es importante, por eso decía en una paciente que no tiene antecedentes familiares,
que veamos de qué persona, cuál es su estado, cuáles sus antecedentes, porque no es lo mismo, como vemos en el primer gráfico, en el primer familigrama, una paciente que tiene solamente un familiar con cáncer, en este caso tuvo 2 cánceres, y es una familia que es bastante acotada, versus el segundo familigrama, donde hay distintos cánceres en varios miembros de la familia y también es una familia más numerosa. Por eso lo que tenemos que hacer es un buen interrogatorio para poder identificar si estamos frente a una paciente de alto riesgo. En este caso, es importante que derivemos a la paciente a realizar un asesoramiento genético oncológico y si esta paciente efectivamente tiene alto riesgo, tenemos que vigilarla como tal. Aquellas pacientes que se categorizan de alto riesgo, básicamente, porque como les decía, todo esto pueden darse distintas charlas sobre este tema, pero particularmente lo que podemos hacer es, en una paciente de alto riesgo, es aquella que es portadora de una variante patogénica en un gen de alto riesgo, como ser el más común que es BRCA1 o BRCA2, que tenga historia familiar importante de cáncer de mama o cánceres asociados como cáncer de ovario o de páncreas, o que tenga ella misma antecedente de haber recibido radioterapia en el manto o en el tórax antes de los 30 años. Y a esas pacientes las vamos a vigilar distinto. Vamos a hacer resonancia y vamos a comenzar con mamografía antes de la edad habitual del control. Para pasar entonces a los diferentes subtipos, cáncer de mama, sabemos que es como yo así básicamente le digo a las pacientes, es el nombre. Luego tenemos distintos tipos que hoy en día son fundamentales para poder ofrecerle a una paciente una terapia adecuada. Tenemos los tumores luminales, que son la mayoría, que son aquellos que tienen en su membrana celular receptores positivos para estrógenos y HER2 negativos. Tenemos los tumores HER2, que pueden ser también con receptores hormonales positivos o negativos, pero que sobreexpresan el receptor del HER2, y aquellos tumores triple negativos que son los que no tienen ninguna de estas expresiones en sus células de membrana. Y sabemos que si miramos entre los 40 y los 50 años, la mayoría de los tumores son luminales. Tenemos seguidos por orden de frecuencia los HER2 positivos, que pueden ser con receptores hormonales positivos también o no, y por último los triples negativos. Pero si vamos a las pacientes más jóvenes, esto cambia y tenemos casi un 50% de tumores luminales versus un 28% de tumores triple negativos y un 27% entre tumores HER2 positivos puros o tumores triple positivos, que son los que tienen receptores hormonales positivos y el HER2 positivos. También sabemos que la mayoría de los tumores son de alto grado, grado histológico 3, y que también en este grupo de pacientes puede haber más subtipos menos frecuentes como los tumores medulares. Luego, algo que importa también es qué pasa con la mortalidad en estas pacientes. ¿Es igual que en las pacientes más añosas? Y lo que vemos en este trabajo que hizo la doctora Partridge, publicado en el año 2016, es que las pacientes menores de 40 años tienen mayor riesgo de morir por cáncer. Y si vamos a ver el subtipo, vemos que los subtipos luminales son aquellos que tienen más riesgo, hasta un 39% de mayor probabilidad de muerte por cáncer de mama. Esto, como decía previamente, hay distintas hipótesis de por qué puede pasar, pero algunas de ellas son que las pacientes, como vimos que tienen otro contexto familiar y social, muchas veces no son adherentes a los tratamientos, son tratamientos de largo plazo, son tratamientos que a veces pueden durar la hormonoterapia hasta 10 años, con algunos impactos en la calidad de vida, y entonces muchas veces las pacientes lo discontinúan. Como podemos ver en el primer trabajo, lo que hicieron en este trabajo fue medir tamoxifeno en sangre y ahí vieron que las pacientes discontinuaban el tratamiento. Hay otros tratamientos que se realizan, como ser la supresión de la función ovárica, que llevan a las pacientes a una menopausia transitoria. Y entonces esto tiene un alto impacto en la calidad de vida, en la calidad de vida sexual,
que lleva a discontinuar estos tratamientos. Y obviamente también hay factores propios, biológicos de los tumores, que hacen que sean también más agresivos y que puedan desarrollar, por ejemplo, resistencia a la endocrinoterapia y que estas pacientes muchas veces recaigan. También sabemos que en este grupo de pacientes hay un mayor porcentaje de mutaciones en algunos genes, como por ejemplo en los genes del BRCA, y en este trabajo lo que vieron es que en los pacientes jóvenes que tienen mutación de este gen, los receptores hormonales positivos no parecían tener un mejor pronóstico, en especial el subtipo luminal A. Hay pacientes de este grupo de pacientes con mutaciones que tienen características biológicas específicas que, combinadas con las mutaciones, puedan hacer a estas pacientes más susceptibles a desarrollar segundos cánceres primarios. Y obviamente, y lo vamos a escuchar muchas veces a lo largo de estas 3 charlas, es que las pacientes deben recibir un manejo personalizado e incluir cronogramas de seguimiento y a veces cirugías de reducción de riesgo. Pasando ahora a los tratamientos, todas las guías consensan en que no se deben indicar tratamientos más agresivos solo por la edad. Esto incluye a la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y también a la cirugía. Yo me voy a detener, porque es nuestra especialidad, en las recomendaciones quirúrgicas, pero si sabemos que la edad es un factor de riesgo independiente de recaída local, obviamente esa paciente tiene muchos años más de vida por vivir y tiene más probabilidades de riesgo de recaída, tanto después de cirugía conservadora o de cirugía mastectomía, y también tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral. Sin embargo, lo que sabemos es que cirugías más agresivas no conferirían ningún beneficio en sobrevida global si lo comparamos con la cirugía conservadora. Entonces, lo que hay que explicarle a la paciente es que probablemente viva lo mismo con una cirugía conservadora que haciendo una mastectomía. Obviamente, aquella paciente a la que se hace la mastectomía, y más a la que se hace la mastectomía contralateral, tienen menor probabilidad, aunque no cero, de desarrollar segundos tumores. La indicación del tratamiento quirúrgico debe basarse en los mismos factores que en las mujeres mayores de 40 años. Esto es importante que nosotros como médicos lo tengamos claro, lo sepamos y que podamos transmitírselo a las pacientes. En este trabajo de la doctora Boniface, lo que hicieron fue estudiar en una población casi de 50.000 pacientes a pacientes que realizaron cirugía conservadora versus mastectomía, y lo que vieron es que a las pacientes con cirugía conservadora, de hecho, tenían mejor sobrevida, tanto global como específica por cáncer de mama. Después estudiaron un montón de factores, como la edad y factores socioeconómicos, y no tenía impacto la edad en estos resultados. Lo que sí se sabe también es que todos los tratamientos tienen un impacto en calidad de vida. No olvidarse de los efectos adversos sistémicos que muchas veces estas pacientes van a manifestar, pero también cuando hablamos de calidad de vida, nos referimos al impacto que tiene una mastectomía, al impacto en su imagen corporal y al impacto en la sexualidad. Y lo que se vio es que había alteraciones en la calidad de vida en aquellas pacientes que habían sido sometidas a mastectomía. Por lo cual concluimos que la cirugía conservadora es el abordaje terapéutico de elección, ya que proporciona mejor calidad de vida con respecto a la mastectomía sin tener impacto en la sobrevida. A pesar de que sabemos esto, se ha visto, está documentado, que hay cambios en los patrones de cirugía en el mundo. Y también hay cambios, hay más mastectomías y hay más mastectomías contralaterales profilácticas. Lo que podemos ver en este gráfico es que hubo disminución del porcentaje de mastectomías en la mama afectada y hubo aumento en las mastectomías bilaterales y contralaterales profilácticas. Es verdad que también ha aumentado en los últimos años considerablemente el número de test genéticos que se le ofrecen a las pacientes.
Y esto obviamente se puede ver en estos resultados. Las pacientes más jóvenes, hasta un casi 17% de las pacientes jóvenes que tienen mutaciones genéticas deciden realizar cirugías bilaterales o contralaterales reductoras de riesgo, versus un 10% en las mayores en las pacientes mayores de 40 años. Obviamente que al hacer una mastectomía contralateral profiláctica hay menos riesgo de recurrencias locales, y muchas veces las pacientes piensan que con una mastectomía bilateral van a tener mejor imagen corporal y van a tener van a tener mejor simetría. En este trabajo, lo que se evaluó, por eso es muy importante que al diagnóstico de una paciente joven con cáncer de mama enseguida la podamos acercar a un asesor genético para que pueda hacer su consulta y eventualmente su testeo, porque eso puede tener un impacto en la cirugía que probablemente en algún momento, si es cirugía de inicio, va a ser pronto, y si es cirugía post-neoadjuvancia, va a ser en unos meses, pero el diagnóstico, el resultado de este panel multigenético puede tener un impacto en la cirugía. Como podemos ver en este gráfico de la izquierda, las pacientes que conocían su estado de mutación genética antes de la cirugía, hasta un 76% decidieron hacer la cirugía contralateral profiláctica, mientras que solamente un 14% de las pacientes que no sabían su estado hicieron una mastectomía contralateral profiláctica. Bien, ya nos vamos acercando al último tema, que no por eso deja de ser menos importante, que es la preservación de la fertilidad y el embarazo posterior al cáncer de mama. Así como dije que cuando recibimos una paciente menor de 40 años, inmediatamente debemos contactarla con el asesor genético, lo mismo tenemos que hacer con el especialista de fertilidad. Entonces, cuando recibimos una paciente, no importa si la paciente tuvo hijos previamente o no, tenemos que investigar acerca de sus deseos de reproducción futura y ofrecerle la preservación de la fertilidad. Según las guías que le mencioné previamente de cáncer de mama en pacientes jóvenes, no importa el estadio de la enfermedad, incluye a las pacientes metastásicas, aunque es controvertido, pero en las guías dice que debemos ofrecérsela a todas las pacientes con deseos de fertilidad futura. Las pacientes deben ser asesoradas sobre los potenciales efectos deleterios sobre la fertilidad asociada a los tratamientos que vaya a recibir. Y no solo a los tratamientos, porque tal vez recibimos una paciente que solamente va a ser, por ejemplo, tamoxifeno, y eso de por sí no afecta a la fertilidad, pero esa paciente que cuando la conocemos tiene 35 años, luego de 5 años de tamoxifeno va a tener 40, y como ginecólogos sabemos que la calidad y la cantidad de ovocitos comienza a decaer a partir de los 35 y decae en forma más abrupta a partir de los 40. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que no importa, como les dije, la paridad pasada, si una paciente tiene deseos futuros de embarazo o no lo sabe, debemos acercarla a un especialista en fertilidad. ¿Y por qué? Porque el embarazo posterior al cáncer de mama no debe ser contraindicado, y esto también es un mito que tenemos que derribar. Los tratamientos pueden ser gonadotóxicos, principalmente la quimioterapia. La hormonoterapia probablemente esa paciente la va a recibir por un tiempo prolongado. Y si bien sabemos que los análogos de GnRH demostraron mejorar y disminuir el riesgo de falla ovárica prematura en una paciente que recibe quimioterapia, esto solamente sirve para la función del ovario, pero no para la protección de los ovocitos. Y por último, quería compartir con ustedes este trabajo que fue publicado en 2023 sobre las pacientes que están haciendo hormonoterapia y la suspenden para intentar un embarazo y luego la continúan. Es un trabajo que habíamos estado esperando por mucho tiempo, finalmente tuvimos los resultados. El objetivo de este trabajo ahí era evaluar el número de recaídas, tanto locales, locorregionales y contralaterales, en pacientes que suspendían la hormonoterapia para buscar un embarazo.
Evaluaban también las tasas de embarazo, los resultados de los embarazos, porque también era una incógnita qué pasaba en estos embarazos de pacientes que hacía poquito habían suspendido la hormonoterapia, los recién nacidos, la lactancia, si habían utilizado técnicas de reproducción asistida, qué había pasado con la retoma de la hormonoterapia y las recurrencias a distancias. Por cuestiones éticas, obviamente, fue prospectivo de rama única, y lo que hicieron fue compararla con otros trabajos que ahora les voy a comentar. Todas las pacientes eran premenopáusicas que deseaban embarazarse, menores de 42 años, estadios 1 a 3, con receptores positivos y HER2 negativos, y habían recibido hormonoterapia entre 18 y 30 meses. Era indistinto si habían recibido o no quimioterapia, adyuvante, no adyuvante o no, o si habían preservado o no la fertilidad, y que no tenían al momento de incluirse en el estudio evidencia de recaída. Y lo que hacían era suspender la hormonoterapia por 3 meses para que se elimine toda la hormonoterapia. Les daban un tiempo de 2 años para intentar embarazo, tener su embarazo, parto y amamantar, pero a los 2 años tenían que retomar la hormonoterapia para completar los 5 o 10 años según lo tenían indicado. Si una paciente no lograba embarazarse durante el primer año, le acercaban al especialista en fertilidad, y estas pacientes fueron comparadas con pacientes de los estudios Hospitex, que son 2 trabajos que evaluaron supresión de la función ovárica más hormonoterapia. Y lo que se vio es que no había una diferencia significativa en los riesgos en la mortalidad y en la recaída. No hubo impacto en eventos a corto plazo. El 74% de las pacientes lograron un embarazo, la mayoría dentro de los 2 años. Hubo un 2% de defectos en los recién nacidos. Esto es similar a embarazos espontáneos y fuera de este estudio. Y todavía este trabajo tiene un follow-up planificado hasta el 2029 para monitorear los eventos y todo el resto de los objetivos que tenían. Y estos datos recalcan la necesidad de incorporar la salud reproductiva en el tratamiento y seguimiento de las pacientes jóvenes con cáncer de mama. Cuando mandamos a una paciente a preservar la fertilidad, no se ha demostrado un impacto negativo de la estimulación ovárica en pacientes con cáncer de mama que aún no hayan sido operados. Y esto es importante porque hoy en día tenemos muchas pacientes que hacen neoadjuvancia, es decir, reciben quimioterapia antes de la cirugía. Es decir, que una paciente que aún no fue operada también puede ser candidata a realizar una estimulación ovárica para poder preservar ovocitos. Se usa el letrozol, que es un inhibidor de aromatasa combinado con análogos, y si bien sabemos que tiene una elevación transitoria de los niveles de estradiol, hay muchos trabajos que demuestran que esto no causa impacto en la sobrevida. Para concluir entonces, el cáncer de mama en mujeres jóvenes es poco frecuente, pero posible, debemos saber esto. Los tratamientos no deberían diferir de las opciones terapéuticas en sus contrapartes mayores, y tener en cuenta el impacto en calidad de vida, incluyendo la fertilidad futura. Y el abordaje debe ser, más que nunca, integral y multidisciplinario. Acá son fotos de pacientes que han logrado embarazo luego de un cáncer de mama, y como podemos ver en esta foto, incluso hasta han podido amamantar. Agradezco especialmente a ustedes por la invitación, pero también agradezco a las doctoras Gabriela Candas y Soledad del Castillo, que son 2 mastólogas de nuestro país que se dedican mucho al abordaje de estas pacientes. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Verónica. Le damos paso. No sé si Paola. Ahí estamos, sí. Muy bien. A ver. Como quieras, Flor. ¿Quieres seguir vos? Sigo. ¿Sigo yo? Dale, dale. Sí, 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 Bueno, sí. bueno. Ahí comparto, comparto. Compartir pantalla. Estamos. Bien. ¿Estoy? Sí, perfecto. Sí,
Perfecto. Bueno, primero agradecida por la convocatoria, excelente la presentación de Vero como bueno, una introducción. Y ahora puntualmente lo que voy a abordar yo son los síntomas climatéricos y la salud sexual después del cáncer de mama. Como Vero bien establecía recién en su presentación, estamos hablando de pacientes jóvenes y pacientes que ven afectados, o sea, un diagnóstico de cáncer de mama y a su vez su calidad de vida. Es decir, que tenemos que tratar de buscar expectativa de vida, pero también calidad de vida. Dentro del follow-up que vamos a hacer nosotros después de un cáncer de mama, no solamente nos vamos a ocupar de la prevención y el diagnóstico de nuevos tumores, sino que tenemos que atender estos síntomas climatéricos y problemas de calidad de vida de la paciente. Uno de los ítems que voy a abordar yo es la sexualidad y entendemos por sexualidad algo bastante complejo que abarca el sexo, la identidad, el erotismo, el placer y que a su vez está totalmente influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos. Y fíjense esta palabra que se dice sexofía, que es el propio concepto de que tiene de la sexualidad o el sexo el médico y el impacto, el imprinting que puede tener en su práctica profesional al momento de poder aconsejar o abordar su práctica profesional y aconsejar a los pacientes. La sexualidad y el cáncer de mama, evidentemente el abordaje está teniendo cada vez más impacto, por eso se ven más publicaciones. Acá en una revisión de PubMed que hice yo, fíjense cómo hay un ascenso, porque evidentemente nos está preocupando no solamente el diagnóstico del tratamiento, sino el impacto de la calidad de vida y cómo podemos ofrecerles a estos pacientes una mejor calidad de vida. ¿Es algo raro que el impacto en la sexualidad? No, es totalmente frecuente. De hecho, hay trials que hablan de hasta un 93% de impacto en la vida sexual de los pacientes post-cáncer de mama. Y esto requiere evidentemente de un trabajo multidisciplinario. Las guías del NCCN establecen unos cuestionarios acerca de cómo podemos abordar este tema con nuestros pacientes. Y lo primero que hay que hacer es preguntarles si están conformes, satisfechos o no con su vida sexual. Y si el paciente dice que está todo ok, pasamos a otro tema. Y si el paciente nos dice que no está conforme, tendremos que ahondar un poquito más si este disconfort viene a punto de partida de síntomas menopáusicos, de problemas con dispareunia, ansiedad o estrés de depresión, problemas con sus orgasmos o con su deseo sexual y su libido. Y en base a qué aristas vamos viendo que son las que manifiesta el paciente, si como ginecólogos las podemos resolver nosotros fenomenal, y si no nos apoyaremos de un trabajo interdisciplinario con psicólogos, con especialistas en salud sexual o sexólogos. ESMO, por otro lado, desde el punto de vista europeo, en sus guías para asesoramiento de pacientes sobrevivientes al cáncer de mama, establece que es importante para ellos que ellos puedan abordar esta alteración que tienen en su deseo sexual, en su calidad de vida sexual o incluso en su atractivo y que deben manifestárselo a los médicos para que nosotros podamos de alguna manera reorientar hacia dónde podrían hacer su consulta y mejorar su calidad de vida. ¿Por qué es importante la imagen corporal y el impacto del cáncer de mama? Bueno, Vero lo comentaba en la presentación anterior, de que hay toda una cuestión con la mama vinculada al autoconcepto o la imagen corporal, la sexualidad, y que esto implica un cambio en la imagen corporal, incluso en la estructura psicológica y la autoimagen. Por eso también hay que entender que el componente psicológico y el abordaje psicológico es importante en estos casos, el trabajo en equipo al momento de diagnosticar y hacer un acompañamiento del paciente luego de abordar su cáncer de mama. De hecho, las guías de ASCO para el tratamiento y para el seguimiento de los pacientes hablan totalmente de la importancia de un consejo, una consejería psicológica o psicosexual que se debiera ofrecer a los pacientes con cáncer, dentro de lo que sería el seguimiento y atendiendo estas cuestiones sexuales, la imagen corporal, la intimidad y en general las relaciones de la paciente para con su entorno. Decíamos anteriormente que hay un alto impacto de el 70% de pacientes con cambios en su salud sexual, pero que a su vez hay un bajo porcentaje de médicos que indaga acerca de la salud sexual. ¿Y por qué sería, digamos, este bajo o este impacto en cuanto a la calidad, digamos, de vida o por qué nos cuesta hablar a los médicos? Parece que aquí
en este trabajo publicado desde la perspectiva oncológica, los oncólogos por lo menos no se sienten cómodos con la falta de información que tienen o de recursos, o por ahí entender que es más importante para el paciente la sobrevida o la enfermedad que están cursando que la calidad de vida. Sin embargo, también dicen que el 64% de las mujeres jóvenes con cánceres de mama reportaron problemas en cuanto a su salud sexual. Bueno, un poco más de información. En este caso, lo que este artículo propone es que a veces para los pacientes jóvenes es mucho más fácil el obtener información a partir de los medios, por ejemplo, como Instagram o Facebook, y que debiéramos tener en cuenta esto al momento de abordar la forma en la que transmitimos información. A los pacientes jóvenes puede ser una alternativa a través de la social media, poder transmitir información acerca de la importancia de la sexualidad o cómo abordar estos temas en pacientes con cánceres de mama, en este caso jóvenes. Y cuando abordamos el climaterio, primero lo tenemos que definir, que es el conjunto de signos y de síntomas que anteceden y siguen a la menopausia a punto de partida del cese de la función ovárica. Podríamos establecer dos escenarios en general en cáncer de mama. Una paciente que cursaría el climaterio, que no sería el caso, porque en este caso vamos a orientarlo a estas mujeres jóvenes que en realidad van a cursar un climaterio a punto de partida de un tratamiento oncológico, en este caso el cáncer de mama. Entonces, las guías de vuelta nos ayudan a organizarnos un poquito, a ver a cómo vamos a encarar este tratamiento o este climaterio, y nosotros tenemos que tener en cuenta qué opciones terapéuticas tendríamos para abordar los síntomas climatéricos. Muchas veces nos resulta como, nos da un poco de miedo, bueno, dar estrógenos o qué tipo de tratamiento hormonal en una paciente que está cursando un cáncer de mama, pero no tenemos en cuenta otros factores que pueden impactar en la calidad de vida y que ser factores de riesgo de cáncer de mama, como la obesidad, el sedentarismo. Eso no lo debemos dejar al margen, incluso al momento de decidir una estrategia o un tratamiento o balancear riesgo-beneficio. Sabemos que la terapia de reemplazo hormonal sistémica post-cáncer de mama está contraindicada. Hay 3 estudios importantes, el ABITS, que notó un aumento del riesgo de tener cáncer de mama en pacientes sobrevivientes con cáncer de mama que tomaban terapia de reemplazo hormonal. El protocolo Estocolmo, que si bien no notaba un aumento del riesgo de la recurrencia o mortalidad por exposición de terapia de reemplazo hormonal en la misma mama, sí notó un aumento del cáncer de mama en contralateral. Por lo tanto, contraindicaban el tratamiento sistémico, y el estudio Liberate, que hizo lo suyo con la tibolona en pacientes que hubieran tenido cáncer de mama y que contraindicó el uso, digamos, de la tibolona por el aumento de recurrencia en pacientes que han tenido cáncer de mama. En resumen, terapia de reemplazo hormonal sistémica en pacientes con cáncer de mama o que han tenido cáncer de mama estaría contraindicada. Entonces, ¿cómo abordamos la terapéutica? Vamos a encarar un poquito los síntomas, o en este caso la patología genitourinaria. ¿Qué es el síndrome genitourinario? Es el conjunto de signos y de síntomas asociados a la disminución de los estrógenos y hormonas sexuales que generan cambios tanto en la vagina como en los genitales y la vía urinaria. El impacto que tiene la sequedad vaginal en los pacientes con cáncer de mama es altísimo, puede llegar hasta un 60 o un 70%, pero no es solamente la sequedad vaginal, sino también la disminución, o sea, las incontinencias de orina, las molestias al orinar, el dolor y dispareunia con las relaciones sexuales, todo lo que se afecta a nivel del aparato, digamos, de la cuestión genitourinaria es de muy alto impacto en los pacientes con cáncer de mama. ¿Y qué es lo que nos pasa a los médicos? Fíjense. Solo el 34% de los ginecólogos y solo el 17% de los médicos de atención primaria se sintieron cómodos indicando estrógenos locales, tratamiento local estrogénico en pacientes con problemas de dispareunia, molestias o sequedad o atrofia con cáncer de mama. Entonces, vemos una alta incidencia de la patología o de este tipo de problemática, pero con una baja adherencia de los médicos a utilizar los estrógenos locales. Y por su parte, los oncólogos, un 70% de los oncólogos mencionó en este artículo que no se sentían cómodos indicando estrógenos vaginales por esa probabilidad o un riesgo probable a un aumento o una recurrencia del cáncer de mama. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener información para poder derribar estos mitos, demostrar la importancia de abordar este tipo de temáticas para que estemos informados. ¿Y qué solución o cómo debiéramos encarar el tratamiento del síndrome genitourinario? Bueno, sabemos que el mantener relaciones sexuales aumenta el flujo sanguíneo, la elasticidad y la flexibilidad
Por otro lado, los ejercicios del suelo pélvico, hablábamos de otros factores de riesgo como la dieta, el tabaquismo o el no utilizar alcohol para disminuir los síntomas, evitar el sobrepeso. Ahora bien, ¿qué estrategias podemos utilizar? Los lubricantes son útiles en la dispareunia, pueden utilizarlos ambos miembros de la pareja, los preferimos de consistencia acuosa con un pH muy similar al de la vagina, y generan un aumento de satisfacción, disminuyendo la fricción durante las relaciones sexuales, pero es un alivio a corto plazo. Los hidratantes pueden darnos un alivio más a largo plazo, ya que digamos, la duración del efecto es de 2 a 3 días. Tienen ácido hialurónico. Hay trabajos que incluso comparan la utilización de este tipo de geles hidratantes con ácido hialurónico con los estrógenos locales, notando realmente una mejoría o una satisfacción similar a la utilización de estrógenos. Podemos decir que en primera línea la utilización de hidratantes o lubricantes sería lo indicado y recomendado para un paciente con cáncer de mama o que lo está cursando, que ha tenido un cáncer de mama. Si con esta línea no funciona, podemos avanzar al tratamiento con estrógenos locales. Están avalados como segunda línea en algunas guías, otras guías no son tan esquemáticas y sí avalan su utilización incluso como primera línea. Sabemos que tenemos el estriol y el promestriene, que aumentan la vascularización tisular, la elasticidad y el grosor de los tejidos, y que incluso en un metaanálisis que se publicó en el 2019 y que abarcaba estudios observacionales desde el 92 al 2018, no encontraron que una asociación entre el uso de estrógenos locales con mayor riesgo de cáncer de mama. Podemos encontrarlo en forma de estriol, óvulos y crema. En general preferimos los óvulos, 1 por noche y mantenimiento 2 veces por semana. Y acá vemos un trabajo que habla acerca de la utilización en un curso de 2 semanas, donde medían el pH, medían los síntomas de la vulvaginitis atrófica y la citología vaginal. En todos notaron una mejoría y que no había prácticamente pasaje sistemático a sangre de estrógenos, es decir, efecto más bien local. De todas formas, las guías siempre nos recomiendan explicar riesgo y beneficio, individualizando cada caso, explicándole al oncólogo que vamos a dar este tipo de tratamiento estrogénico local antes de iniciar el uso. En este trabajo, donde valoraron ellos si existía un aumento de la mortalidad en cáncer de mama en mujeres que estaban con tratamiento subante endocrino y que se les administró estrógeno vía vaginal local, incluso en tratamiento concurrente con inhibidores de aromatasa y tamoxifeno, no vieron un aumento de la mortalidad por cáncer de mama en pacientes que estaban realizando tratamiento con inhibidores de aromatasa, como decía, o tamoxifeno, y que recibían estrógenos locales. El promestrien es otra forma de estrógeno, es un derivado del estriol. La administración, sabemos que la absorción es muy baja, la absorción sistémica que tiene es muy baja, es bastante seguro. Siempre les digo que hay que aclararlo a esto porque cuando el paciente lee el prospecto dice que está contraindicado en antecedente o presencia o sospecha de cáncer de mama. Entonces hay que hablarlo muy bien con el paciente, que si bien está bastante comprobado y avalado su uso, que el prospecto dice que en realidad no se pudiera utilizar porque no han hecho estudios específicamente con pacientes con cáncer de mama para su aprobación. Como tip, siempre recomendamos la administración en forma de óvulo, donde la posología está como más controlada, sabemos la cantidad que se está administrando, a diferencia, por ejemplo, de la crema. Sabemos que se absorbería menos que los estrógenos en forma sistémica, el promestrien versus el estriol, y se podría utilizar vía vaginal en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. La prasterona el DEA, es mucho más reciente en Argentina, es un óvulo que se metaboliza en la mucosa vaginal a testosterona y testosterona por la aromatasa a estradiol. En estudios de seguridad en sangre sabemos que son bajos el pasaje sistémico en los niveles encontrados en mujeres posmenopáusicas, son similares a los encontrados en mujeres posmenopáusicas, y las guías del NCCN dicen que pudieran ser utilizados también en pacientes con cáncer de mama. Aquí les muestro otro trabajo, son trabajos cortos a 12 semanas, pero en general hablan de una mejoría de la dispareunia, el pH y el índice de maduración de las células de la mucosa vaginal. Siempre en las revisiones sistemáticas hacen una advertencia que en realidad debían ser realizados estudios como con mucho más tiempo de follow-up para valorar un riesgo de cáncer de mama o de una recidivia de cáncer de mama con este tipo de tratamientos. Esto lo tenemos que tener en claro, que si bien son seguros, son trabajos que se han hecho a corto plazo
con la utilización de estrógenos. La testosterona, lo explico, que está descrito como que puede ser utilizada en las guías del NCCN, pero no está disponible en Argentina. El ospemifeno está disponible en España, no en Argentina, y se administra por vía oral en la indicación de la vulvovaginitis atrófica. Como es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, pudiera tener una utilidad en pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, de momento no tiene o no se puede utilizar en pacientes con cáncer de mama, y esto está advertido por las guías del NCCN a nivel, o sea, en este año, en el 2024, y no está disponible en Argentina. A manera de resumen, decimos que el tratamiento con baja dosis de estrógenos vaginales o con DEA está recomendado como segunda línea terapéutica por las guías de la Asociación Norteamericana de Menopausia, y sabemos que esto está avalado y que puede ser utilizado también luego que no funcionaron los hidratantes o los lubricantes. ¿Qué pasa con la medicina regenerativa, los bioestimuladores, con el ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta, láser y radiofrecuencia? Bueno, los trabajos son un poco más cortos, sabemos que requieren de una tecnología en el caso del láser y la radiofrecuencia que son costosos, que no están incluidos en las prepagas, que son sesiones que se realizan una vez por mes o incluso un poquito más aislados cada 6 semanas. Hay un warning con la utilización del láser de la FDA, pero que son técnicas que pueden ser utilizadas, lo mismo que el ácido hialurónico y plasma rico en plaqueta. De hecho, empezamos a ver algunos protocolos, como por ejemplo el que les estoy presentando acá, que ante la no respuesta con lubricantes o con hidratantes vaginales, acá en este protocolo hacen una disquisición que pudieron usarse tratamientos con estrógenos vaginales versus láser o el ácido hialurónico. Así que ya están empezando a tener como un nicho o una oportunidad comparativa con lo que serían los estrógenos locales. No creo que lo lleguen a suplementar, pero sí pudieran ser una alternativa para ser utilizados en conjunto. Bueno, este es un mini resumen de todas las guías que avalan la utilización y qué tipo de estrategias pudieran hacerse, que es lo que yo les he resumido previamente. Ahora bien, los síntomas vasomotores, son estos calores, este disconfort que es muy marcado sobre todo en pacientes jóvenes que tienen este corte abrupto de la función ovárica por medio de los análogos o por una salpingoforectomía, manifiestan síntomas mucho más marcados y estos calores que son muchísimo más molestos que en una paciente que está cursando una menopausia fisiológica o natural. Como dijimos, la terapia de reemplazo hormonal, que en una paciente con síntomas vasomotores sería la respuesta más completa, digamos como más inmediata y más oportuna, en estas pacientes está contraindicado. Entonces nos queda el tratamiento farmacológico no hormonal o los tratamientos no farmacológicos, como por ejemplo la acupuntura, pérdida de peso, cambios de estilo de vida, dietas específicas, pero que sabemos que vienen a complementar este tratamiento y que no son tan de alto impacto, ¿no? En cuanto a los antidepresivos, yo siempre recomiendo en este caso el uso en conjunto con psiquiatría, un seguimiento, un follow-up de los pacientes. Sabemos que la paroxetina es el único que está indicado para estos calores o síntomas vasomotores, pero que puede tener ahí una interacción con el tamoxifeno y que hay que tener con un poco de precaución en la utilización en caso de que sea administrado con los pacientes. La venlafaxina puede ser otra alternativa. Y hay una medicación que es el fezolinetant, que ha salido ahora como para el tratamiento de los síntomas vasomotores en Estados Unidos, pero que acá les pongo que están en los trials, fueron excluidos pacientes con cáncer de mama, así que particularmente en el apartado de pacientes con cáncer de mama no tendríamos la experiencia suficiente como para poder ser utilizados. El pausafrente es un ansiolítico, el oxazepam más la betalanina. Tenemos que tener en cuenta la duración corta porque pueden generar dependencia, entonces cuando la vamos retirando tiene que ser progresivo para evitar la abstinencia y dependencia, y por otro lado avisarles a los pacientes que si bien va a mejorar los síntomas vasomotores, pudiera generar una disminución de la libido. Por eso hay que tener muy en cuenta un abordaje, en este caso con el equipo de sexología, o ver bien cuál es la patología de la paciente para no mejorar una cosa y empeorar la otra. Las isoflavonas de sojas, en general sabemos que las guías del NCCN dicen que hay evidencia insuficiente para el uso en pacientes con cáncer de mama. A veces nos preguntan si pueden ser utilizados o no. La verdad es que hay muy poca evidencia, o ellos consideran que hay poca evidencia acerca de la efectividad y la seguridad de los fitoestrógenos en pacientes con cáncer de mama, por lo tanto no lo recomiendan.
Otras dos cuestiones que deberíamos tener en cuenta es el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis en los pacientes jóvenes en este caso que cursan menopausia. Entonces, el manejar un índice de masa corporal menos 25, actividad física, dieta bajo contenido graso, ejercicio aeróbico, no tabaquismo y no alcoholismo. Y en cuanto al riesgo de osteoporosis, sobre todo en pacientes que tratan con inhibidores de la aromatasa o que van a estar con análogos durante un tiempo prolongado, tener en cuenta el manejo con reumatología en conjunto para valorar densidad o masa ósea y en base a eso definir si tiene un riesgo aumentado el manejo conjunto y la prevención de fractura a largo plazo de osteoporosis. Entonces hay que hacer hincapié, o me gusta hacer hincapié, que dentro del cáncer de mama, calidad de vida sobre vida, es importante individualizar a cada paciente, que no solamente los médicos nos entrenemos para curar un cáncer, sino para ver qué hacemos con esa paciente que merece no solamente vivir, sino tener calidad de vida, no solamente años, sino cómo va a vivir esos años, y que es importante que nos entrenemos para resolver todas estas cuestiones, que la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia tienen un impacto mínimo en lo que sería el follow-up de una paciente con cáncer de mama a lo largo del contacto de la relación médico-paciente, y que nos tenemos que entrenar en esto. Una vez que nosotros aprendemos a poner foco, en este caso, quién es la paciente que estamos tratando, acá lo decía Vero, la medicina personalizada, es poder poner foco, zoom, qué es lo que le está pasando a esta paciente para como médicos dar la mejor atención posible. Así que bueno, les agradezco la atención, espero haber estado en tiempo y le doy paso a Flor. Flor, Bueno, ¿estamos? sí, acá estoy. Ahora comparto. Genial. Bueno, gracias por la invitación y por habernos hecho parte de la jornada. Es una iniciativa súper linda y bueno, y ojalá que entre todos podamos trabajar para un cuidado mejor de nuestras pacientes. Ahí les comparto la presentación. Bueno, entonces, ahora vamos a meternos específicamente en todo lo que es esto del acompañamiento y del seguimiento y de la calidad de vida de nuestras pacientes, que es un poco, Pau, me acabas de dar un pie espectacular para entrar en esto, que tiene que ver con, bueno, ese pequeño porcentaje de tiempo que, que a las pacientes les representa el tiempo que están en tratamiento activo, es pequeño, si bien es muy intenso y obviamente tiene repercusiones en el largo plazo, es pequeño en proporción al tiempo que uno espera que esa paciente va a poder vivir, y va a poder vivir gracias a los tratamientos que en ese tiempito le ofrecemos, ¿no? Entonces ahí entramos un poco en el tema de lo que significa el acompañamiento en el largo plazo de todas las pacientes, y ahora vamos a hacer como abordaje específico del acompañamiento en el largo plazo de las mujeres jóvenes. Entonces, la entidad a la que le damos nombre a todo esto, lo tratamos de englobar, es lo que llamamos survivorship. Es muy difícil de definir en español, no hay una palabra que lo resuma perfectamente, pero la idea es esto, es cómo nosotros acompañamos a nuestras pacientes a vivir toda la expectativa de vida que intentamos ofrecerles mediante los tratamientos, ¿no? Entonces, para arrancar, el planteo sería tratar de situarnos en cuál es el escenario actual del cáncer de mama en el mundo, y después entrar específicamente en cómo definimos el survivorship y por qué nos involucra a nosotros. Vamos a hacer un poco de foco específico en la problemática singular de las mujeres jóvenes con cáncer de mama y cuáles son sus preocupaciones sobre su futuro de fertilidad, su embarazo, su herencia, y algo que Vero dio el pie perfecto, que tiene que ver con la adherencia al tratamiento, que parecería ser una de las razones por las cuales hasta cierto punto las pacientes más jóvenes son más vulnerables a recaída o a mayor riesgo de metástasis o de muerte por cáncer, que tiene que ver con hasta qué punto pueden sostener los tratamientos. Obviamente no es el único factor decisivo en el pronóstico, pero claramente es algo sobre lo cual tenemos la oportunidad como mastólogos, como ginecólogos, de trabajar y enfatizar en la importancia de la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, hacer un cierre con qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarlas a mejorar su adherencia.
Entonces, si quisiéramos hacer foco en cuál es la situación actual del cáncer en el mundo, vamos a ver la siguiente imagen. Y esto es un mapa que representa, un mapa mundi que representa incidencia de cáncer de mama, ¿sí? Si uno, bueno, obviamente hay un montón de gentes de diferentes países conectados, si uno trata de localizar su país, yo particularmente estoy ahora mirando, haciendo foco en Argentina, que es donde estoy ejerciendo junto con mis compañeras, pero cada uno, por supuesto, los invito a que busquen su región, a que busquen su país y que identifiquen en relación a la escala dónde están ubicados con respecto a la incidencia de cáncer, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, en el caso de la Argentina, se aparece mucho la incidencia a algunos países que llamamos más occidentalizados o más desarrollados o de mayores ingresos, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, Europa, Australia. Y ahora yo lo que les voy a proponer es que miremos comparativamente el mapa mundi que muestra muerte por cáncer. Y si ustedes se fijan, los colores cambian un montón, hay una distribución muy diferente de la mortalidad por cáncer de mama, y bueno, yo particularmente si pongo el foco en mi país, que es Argentina, yo veo que tenemos muy alta incidencia y también muy alta mortalidad, porque si bien nuestra incidencia se parece a la de los países más, entre comillas, desarrollados, también es cierto que nuestra mortalidad se parece mucho más a la mortalidad en los países, vamos a decir, de medianos o bajos ingresos. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esta heterogeneidad que es muy característica también para muchos otros países en Latinoamérica, que tiene que ver con la distribución del acceso a las potencialidades terapéuticas, la demora en el diagnóstico, la demora en el acceso a los tratamientos y hasta qué punto nosotros podemos hacer una diferencia para intentar acortar esta brecha de sobrevida en nuestras pacientes? Entonces, esto es un poco la situación actual. Hoy se estima que hay 18 millones de mujeres en el mundo que han sobrevivido a un cáncer de mama, o sea, que son perdón, a un cáncer en general, que son sobrevivientes de cáncer. Y si miramos esa proporción, 40% aproximadamente de esas pacientes son pacientes que tuvieron un cáncer de mama, con lo cual no solamente es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, sino sobre todo en la mujer joven, pero además es el cáncer de mayor prevalencia, con lo cual es muy poco probable que desde la especialidad que nosotros hagamos como médicos no nos encontremos con pacientes que han tenido un cáncer de mama y que están en tratamiento o que están recibiendo algún diagnóstico o que están siendo acompañadas por algún proceso de enfermedad metastásica, bueno, que están o fueron tratadas por un cáncer de mama. Ahora, ¿qué pasa? Se proyecta que con la mejoría de los tratamientos y porque cada vez diagnosticamos tumores más precozmente y porque tenemos más herramientas a disposición, cada vez la proporción de sobrevivientes va a ser mayor. Y eso quiere decir que cada vez va a haber más pacientes que están coexistiendo con las secuelas o con las complicaciones que pueden ser derivadas de un tratamiento por algún tipo de cáncer, tanto mujeres como varones. Y el desafío obviamente está en cómo hacemos para acompañar para la reinserción y ofrecer un cuidado de calidad a esta población que tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, estimamos que solamente en Estados Unidos para el 2030 va a haber 22 millones de sobrevivientes y se estima que 1 de cada 5 adultos mayor de 65 años ha sobrevivido un cáncer, que es una proporción enorme de pacientes sobrevivientes de algún diagnóstico oncológico. Y hasta 50% de los sobrevivientes experimenta algún tipo de secuela. Y hoy se habla mucho de esta población de pacientes con lo que se empezó a llamar cáncer crónico o chronic cancer, que son pacientes que quizás tienen un diagnóstico de una enfermedad metastásica o tienen una enfermedad avanzada, pero por las mejorías terapéuticas se está empezando a poder cronificar la enfermedad. Entonces son pacientes que coexisten con un tratamiento y que tienen que retomar sus actividades y tienen que retomar sus trabajos y sus familias y sus proyectos desde una situación que a veces es desventajosa físicamente por las secuelas que puede producir, que es el de estar en tratamiento crónico, ¿no? Entonces, si uno quisiera graficar la distancia que hay entre la sobrevida óptima y la sobrevida real, tendríamos un gráfico similar a esto. Yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero acá estoy señalando en la línea punteada violeta de arriba lo que es la sobrevida deseada. Obviamente desearíamos que todas las mujeres que tienen diagnóstico de un cáncer de mama puedan sobrevivir, pero la sobrevida vista, la observada, no la esperada, es bastante menor.
¿sí? Esta otra línea que está aquí abajo es la sobrevida real. Entonces, ¿cuáles son las cosas que aportan a esta brecha en sobrevida? Bueno, obviamente un montón de factores que nosotros no controlamos, como por ejemplo la estirpe tumoral, la agresividad tumoral, si es un tumor que biológicamente tiene características de peor pronóstico. Pero después hay un montón de escalones que también aportan a esta brecha en sobrevida, en las cuales hay muchas en las que nosotros podemos tener que ver, que tienen que ver con intentar mejorar el acceso a los tratamientos estándar, intentar ayudar a las pacientes a que no discontinúen su hormonoterapia, a que puedan entender para qué les indicamos el tratamiento adyuvante y cuál es el beneficio que les puede dar, y esas decisiones las ayuden a estar más tranquilas, y desde ya involucrarnos también en acompañarlas en cambios de estilo de vida que pueden, si bien a veces en menor proporción, pero que son súper importantes, ayudar a aportar beneficio en sobrevida a las pacientes, como por ejemplo cambios en el estilo de vida, en el control de las glucemias, en el control del peso, en el control de otras variables que están demostradas ser predictores de recurrencia. Entonces, si nos metemos específicamente en el tema que nos convoca, la pregunta es, bueno, ¿cómo definimos survivorship y por qué hoy nos involucra? La idea es que las guías hoy definen al survivorship desde la perspectiva de la paciente, o sea, toda la paciente oncológica se considera que es un sobreviviente desde el momento del diagnóstico hasta el momento de su muerte. Y esto cambia mucho el paradigma de cómo uno piensa en el que sobrevive, por eso no nos gusta en español hablar mucho de sobreviviente, es muy difícil encontrar una palabra que sea tan precisa, pero se considera que la persona sobrevive al diagnóstico, porque ese es el punto de inflexión a partir del cual todo en la vida empieza a cambiar, ¿no? Entonces, el survivorship no es un concepto estático, no es un rótulo, sino que es un estado, ¿no? Es una situación nueva, una nueva forma de vincularse con la vida, pero desde una perspectiva muy diferente, que es la de ahora, estar atravesando un tratamiento con las dificultades que eso puede representar para una paciente. Entonces, un poco el desafío de survivorship es tratar de vincular la etapa del tratamiento con lo que viene después, ¿no? Como ese salto al vacío que a veces da la impresión de las pacientes cuando vienen al hospital y están como muy activas en su tratamiento y atraviesan un montón de etapas que tienen sus dificultades, pero donde sienten que están haciendo mucho para estar bien, y de repente tienen un salto cualitativo a una situación en la cual vienen mucho menos, a veces esa transición la sienten como sacarse una manta que les da seguridad, o sienten que hay como una especie de desprotección, porque venían de un ritmo muy intenso, ¿no? Hay pacientes que lo reciben muy alegremente y hay pacientes que les da incertidumbre, miedo, y bueno, son todas emociones que se pueden experimentar en ese momento, que es muy importante que las podamos detectar y que tengamos presente que se pueden desarrollar. El concepto de survivorship nace desde la infancia, nace a partir de los cánceres de la infancia en chicos que por ahí después de un diagnóstico de un linfoma o de una leucemia, que tienen muy altas tasas de curación, y además los niños muchas veces tienen una capacidad de adaptación muy plástica y se adaptan rápidamente a los tratamientos crónicos, y esos niños empezaron a detectar que cuando se reinsertaban en sus situaciones de vida diaria, tenían limitaciones que no eran evidentes hasta que se ponían en evidencia en situaciones exigentes. Por ejemplo, tenían menor rendimiento escolar, tenían más dificultad para hacer pruebas aeróbicas, tenían peor visión. Entonces encontraron que todos estos niños que tenían estas dificultades sobreagregadas tenían como antecedente común haber hecho un tratamiento oncológico. Entonces se entendía o se empezó a entender que a los efectos en el largo plazo de los tratamientos que uno atraviesa claramente pueden condicionar la capacidad de los pacientes de después volver a sus vidas, entre comillas, vamos a decir, habituales o normales. Y eso también es igual de importante, ocuparnos de entenderlo y de acompañarlo y de tratar de mejorarlo, como por ejemplo de conocer los tratamientos para un cáncer de mama primario, ¿no? Entonces, todo esto que estamos charlando ahora tiene que ver con tender puentes entre el tratamiento activo y la vigilancia, y de esa forma involucramos y responsabilizamos a los pacientes de su propio cuidado. Y esto los hace ellos más sensibles para detectar sus necesidades, y a su vez les facilita, la intención es que les facilite la reinserción a su vida habitual. Entonces, si miramos este gráfico, que es un gráfico que tiene sus años, pero a mí me parece visualmente muy, muy interesante de mirar,
A la izquierda de la pantalla van a ver que tenemos tumores en estadio temprano, y en la derecha vamos a ver tumores en estadios tardíos o avanzados, estadio 3, estadio 1 y 2. Y los distintos colores representan los distintos tratamientos que a las pacientes se les pueden ofrecer. Entonces, de movida, lo que podemos ver solamente viendo este gráfico es que no hay un tratamiento por estadio para el cáncer de mama, ¿sí? Si no, nosotros tendríamos que ver que todos los estadios tempranos se tratan de una forma y todos los avanzados de otra. Y no, el tratamiento del cáncer de mama es tan a medida y tan en detalle para el tipo de tumor, como explicó Vero perfectamente en la primera charla, que nosotros nos vamos a encontrar con pacientes que tienen necesidades muy dispares, porque no todas las pacientes en estadios iniciales van a hacer quimio, no todas las pacientes en estadio avanzado van a hacer quimio, entonces el malestar que pueden sentir, las necesidades o las limitaciones van a ser muy distintas independientemente del estadio de enfermedad. Entonces esto creo que es algo que es súper interesante de ver, porque es un modelo terapéutico que es muy diferente de otros cánceres con los que quizás estamos más habituados a que el tratamiento sea muy escalonado por estadio. Entonces, si nos metemos específicamente en cómo diseñamos y cuáles son las áreas de un programa de sobrevivientes o de survivorship, tiene que ocuparse, según dicen las guías de ASCO, de ESMO y de todas las diferentes sociedades científicas, de 6 grandes esferas. Por un lado, de la vigilancia, o sea, de estar atentos a la detección de recurrencias locales que están vinculados al tumor primario, a la prevención y vigilancia de otros tumores en base a la edad y sexo, a la pesquisa de complicaciones tardías de los tratamientos, que muchas veces pasan de largo porque hay que estar atentos a pesquisarlos, porque a veces son muy sutiles, pero desde esa sutileza pueden ser muy invasivos en la vida diaria de nuestras pacientes, como la disnea, la depresión, la fatiga, la ansiedad, el deterioro cognitivo. Articular el cuidado de nuestras pacientes con diferentes especialistas que están involucrados en su seguimiento, ayudar a la reinserción y a la intervención precoz sobre condiciones limitantes, por ejemplo, a la rehabilitación motora, tratar de identificar pacientes que tienen neuropatías, parestesias, disestesias, dificultades para trasladarse y accionar sobre eso. Y obviamente, y esto es lo más importante, tomar una postura de planificación conjunta del cuidado con la paciente, que parece algo muy obvio, pero hasta hace muchos, no tantos años, a la paciente le dábamos el tratamiento servido, hay que hacer esto. Y hoy cada vez se entiende que es más importante, sobre todo en las mujeres más jóvenes, en los extremos de la vida, pero sobre todo en las mujeres jóvenes, que el tratamiento sea lo más a medida posible al proyecto, al diseño y al sueño de esa paciente de futuro, porque es un diagnóstico irruptivo, ¿no? Que le genera un antes y un después en su proyecto de vida. Entonces, ¿cuáles son estas problemáticas que son tan singulares en las mujeres jóvenes? Bueno, hoy sabemos que 55% de los cánceres en los países de bajos y medianos recursos han sido mujeres premenopáusicas, y más o menos 5 a 7% de los cánceres de mama en mujeres menores de 40. Y es la primera causa de muerte oncológica en este grupo, y proporcionalmente tienen mayor mortalidad, como dejó claro, súper claro Vero, que otras edades. Hay mayor prevalencia de algunos inmunofenotipos agresivos, y está demostrado que las mujeres de poblaciones vulnerables o de bajos ingresos tienen peor pronóstico, aún en países con cobertura universal de salud. O sea que aún ajustando a las variables de acceso a la salud, las mujeres con menores recursos tienen mayor riesgo de morir por el cáncer. Hay una subrepresentación de las mujeres jóvenes en la investigación clínica, y obviamente tienen problemas que son específicos, no exclusivos, pero que son específicos de esta población, como las cuestiones asociadas a la fertilidad, a los trastornos de la imagen corporal, el impacto económico y la dificultad de la reinserción laboral, la interrupción del plan vital, la dependencia de menores a cargo y la preocupación por esos menores a cargo si a ellas les llega a pasar algo. Tienen en general comparativamente peores resultados en las escalas de calidad de vida y de outcomes reportados por pacientes, tanto individuales como de pareja, y obviamente también qué pasa con los hijos, hijas de estas pacientes y qué necesidades tienen específicas del acompañamiento en ver a sus madres atravesar un cáncer, ¿no? Entonces, esto lo explicó muy claramente Vero. Se sabe que las pacientes jóvenes claramente tienen mayor riesgo de morir por su cáncer. Estos son datos del SER. ¿Y por qué se postula esto? Montones de razones, entre ellas que las mujeres más grandes tienen más riesgos competitivos para mortalidad, o sea que es más probable que mueran de otra causa,
que las mujeres jóvenes tienen mayor tiempo para recaer, hay mayor prevalencia de formas agresivas, y esto que creo que es lo más importante sobre lo que hacemos hincapié, es que en general, atribuido al gran impacto terapéutico que puede tener la endocrinoterapia sobre la calidad de vida, se registra menor adherencia de las pacientes más jóvenes. Entonces, ¿qué desafíos tenemos hoy con esta población? La calidad de la evidencia en muchos casos no es la misma que en otras poblaciones, justamente porque están bastante subrepresentadas en casi todos los ensayos. Los escenarios terapéuticos obviamente definen también las preocupaciones de nuestras pacientes, porque a veces los tratamientos son directamente gonadotóxicos o a veces simplemente son largos, entonces la fertilidad tiene una declinación natural. Existe esta preocupación de la herencia a la descendencia, bueno, incertidumbre sobre el impacto futuro, no solo en la fertilidad, sino también sobre otras esferas de la vida. Y hay una tendencia natural, histórica, a sobretratar por la edad. Y hoy está cada vez más claro que las pacientes no deben ser tratadas únicamente por la edad, y las decisiones tienen que ser tomadas por enfermedad y por características biológicas y no por la edad de la paciente, ¿no? Entonces, fuera de esto, además, todo lo que es la esfera emocional de las pacientes, que son las pacientes que mayor distrés tienen en las escalas de calidad de vida. Bueno, es una población que no cabe duda que tiene una problemática muy especial. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más les preocupan a nuestras pacientes como para nosotros abordarlos en la consulta? Hay muchos trabajos que investigan desde la perspectiva de la percepción del riesgo de las pacientes. Este es uno que está incluido dentro del IWS, que es el estudio más grande de cáncer de mama en las mujeres jóvenes, que es un estudio de cohorte prospectiva, es un cuestionario que evalúa calidad de vida, y se tomó sobre todo en pacientes menores de 40 años, con estadios de enfermedad de 1 a 4. Y el objetivo era correlacionar las preocupaciones de la fertilidad y del futuro reproductivo de las pacientes con respecto a sus características demográficas, y de esta forma identificar las necesidades especiales de información. Si nosotros podemos identificar desde el consultorio cuáles son las pacientes más vulnerables y que necesitan más cuidado en estas esferas, podemos estar más atentas a las necesidades. Y lo que encontramos es que para algunas cosas, por ejemplo, para la edad menor a 35, para la etnia no blanca, para la indicación de la quimioterapia y el no tener hijos previos, eran variables que eran estadísticamente significativas para que la paciente tuviese preocupación sobre su fertilidad futura. Entonces, hasta 30% de las pacientes manifestaron tener preocupación por su fertilidad futura. Pero estos son como los focos más importantes de preocupación. 70% de las pacientes enroladas en este estudio expresó que deseaba tener un embarazo después del cáncer y se preocupaba específicamente por esto, por el impacto del embarazo sobre el pronóstico, sobre la posibilidad de no poder cuidar a sus hijos ante una recurrencia y sobre la posibilidad de heredar mayor riesgo para el cáncer. ¿Por qué traigo esto? Porque son tres partes de la conversación que no solemos tocar tanto con las pacientes. Muchas veces hablamos del deseo, querés tener un hijo, no querés tener un hijo, querés preservar, y planteamos los escenarios, pero quizás no ahondamos en qué significa para esa paciente o qué conlleva, además del deseo de reproducción, qué miedos pueden venir apareados con eso también, ¿no? Entonces, como para ir identificando estas pequeñas necesidades que podemos abrir la puerta a trabajar, porque muchas veces solas no salen. Pero lo interesante es que 30% de las pacientes enroladas en el estudio no tenía recuerdo de jamás haber recibido consejería ni una oferta de derivación para una consulta por preservación. Eso significa que hay desde ya una necesidad en mejorar la comunicación de riesgo para la fertilidad, o por la declinación natural por el tratamiento, o por la gonadotoxicidad, pero es un espacio en el que claramente hay que acortar la brecha y trabajar un poco más sobre cómo nosotros ofrecemos el cuidado, ¿no? Entonces, basándonos en esto y tomando como punto de partida esta preocupación, Matteo Lambertini, que es un experto oncólogo italiano, especialista en cáncer de mama, embarazo y mujeres jóvenes, decidió hacer una encuesta para evaluar qué conocimientos tenían los oncólogos y los cirujanos que habían participado en el Congreso Europeo de Oncología sobre
las herramientas de preservación de fertilidad en sus respectivos países y entrevistó casi a 300 oncólogos y llegó a la conclusión de que 35% nunca consultó las guías locales de su país para saber cómo asesorar, hasta 20% no sabía si en su país había disponibilidad de alternativas, 20%, y esto es 2018, aún consideraba que la estimulación ovárica era peligrosa en pacientes de cáncer de mama receptor hormonal positivo, y 30% de los profesionales expresó creer que el embarazo después del cáncer aumenta el riesgo de recurrencia. Entonces, hay muchas también creencias limitantes de parte de los médicos, en cuanto a cómo comunicamos y hasta qué punto también le damos a las pacientes la información que necesitan para que puedan libremente tomar las decisiones que tienen que tomar sobre su cuidado. Entonces, metiéndonos específicamente en lo que es la adherencia al tratamiento y el bienestar de nuestras pacientes, esta es una publicación asociada con el SOFT y el TEXT, que son los dos trabajos de hormonoterapia con análogos y con inhibidores de aromatasa en mujeres premenopáusicas, que muestran que cuanto más joven es la paciente, más chances tiene de discontinuar la endocrinoterapia. En los primeros dos gráficos estamos viendo la cesación de la endocrinoterapia por completo. Las mujeres menores de 35 están representadas en azul y son las que más cesan la hormonoterapia precozmente, y en el gráfico B estamos mirando la cesación de la supresión de la función ovárica, y también es verdad que las que más cesan son las pacientes menores de 35 años. ¿Por qué y con qué tiene que ver esto? Seguramente con la toxicidad en el corto plazo, porque son tratamientos que son en ciertos casos bastante tóxicos, ¿no? Y generan bastante dificultad para tolerar en el día a día, sobre todo los síntomas vasomotores, que fueron los que en general parecen mejorar con el transcurso del tratamiento, pero en lo que se refiere a sequedad vaginal, dolor musculoesquelético, aumento de peso o indicador global de bienestar, no parecen mejorar con la terapia hormonal a pesar del tiempo que sigue pasando. Con lo cual, para una paciente joven, hablarle de 2 años de supresión, 5 años de supresión o incluso hasta 10 años de tomar medicación, a veces es significarles a esas pacientes que durante 10 años tienen que pensar que muchos de estos efectos adversos las pueden acompañar. Entonces, se intentó identificar cuáles eran las características demográficas de las pacientes que tienen relación directa sobre la adherencia de nuestras pacientes. Y lo que se ve es que las pacientes que tienen educación universitaria, las pacientes que tienen apoyo social o que tienen muy alta confianza en la decisión terapéutica que están tomando, tienen mejores tasas de adherencia. ¿Eso quiere decir que a las pacientes que tienen quizás menor nivel educativo tienen menos adherencia? No, significa que tenemos que trabajar más profundamente para que las pacientes comprendan el beneficio de lo que están haciendo. En general, cuanta más información tiene la paciente sobre por qué recibe una medicación, mayor chances tiene de adherir adecuadamente al tratamiento, y eso tiene un impacto directo en su bienestar y en su sobrevida. Entonces, sabemos que además hay un montón de esferas de calidad de vida que tienen que ver con las mujeres jóvenes y las cirugías. Este trabajo intentó evaluar con ciertos scores de calidad de vida cómo se podía definir el bienestar de la paciente tomando en consideración el tipo de cirugía. Acá podemos ver que se compara la cirugía conservadora, son los redondelitos azules, los triangulitos amarillos, la mastectomía unilateral, y la mastectomía bilateral, los rombitos celestes, y lo que vemos es que en líneas generales las mejores escalas están asociadas con la cirugía conservadora. En las escalas con respecto a la imagen corporal, al deseo sexual, las cirugías conservadoras han tenido mejores pronósticos, mejor rédito en las escalas de calidad de vida y de bienestar físico, y también en los scores de ansiedad y depresión. O sea que en principio se cree que hay una asociación directa entre la cirugía conservadora y el bienestar, desde ya que a veces eso no es una opción terapéuticamente, ¿verdad? Pero en principio se ve que hay una tendencia a que la cirugía conservadora tenga mejor aceptación. Entonces, ¿qué es lo que nosotras podemos hacer con respecto al acompañamiento de nuestros pacientes? Bueno, hacer intervenciones educativas y conductuales
es lo más importante, porque son cosas que podemos hacer en el consultorio de todos los días. Y esto significa a ayudar a las pacientes a buscar un estilo de vida más saludable, a que dejen de fumar, a que piensen una dieta basada en plantas, que eso no quiere decir que sean vegetarianas ni veganas, sino que simplemente la proporción sea más o menos 70-30, 70% derivados vegetales y 30% proteínas, que pueden ser proteínas vegetales o proteínas animales, pero obviamente haciendo ese balance, tratando de equilibrar los componentes de la dieta, dándoles información, invitando a las pacientes a que participen con otras pacientes en espacios en el que se sientan acompañados y puedan hablar sobre sus problemáticas y compartir. Y acá me parece que, como para ir cerrando, son preguntas que yo me hago muchas veces en el consultorio sobre qué cosas puedo hacer yo para salir al encuentro de mis pacientes, ¿no? Y para encontrarlas como a mitad de camino y ofrecerles un espacio que las ayude a tener un acompañamiento que para ellas sea más efectivo. Entonces, creo que en principio una de las cosas que más importa es que uno tenga información y conozca la problemática específica. Es muy difícil hablar de las enfermedades cada vez más detalladamente y cada vez más minuciosamente tratadas si no tenemos buena información. Y tenemos que animarnos a ser honestos en la comunicación. Si las pacientes tienen que tomar decisiones o ayudarlas a que tomen las decisiones, que tengan la mejor información disponible. Y eso significa si ella quiere darle números, si ella quiere darle alguna ayuda visual para poder tomar sus decisiones, disponernos a escucharlas, y también significa a veces aceptar que las decisiones que las pacientes puedan tomar a veces no coinciden o no alinean con lo que nosotros creemos que es para nosotros la mejor opción. Y eso también es algo que tenemos que trabajar con nuestras pacientes y asegurarnos que cuando están tomando decisiones que creemos que quizás oncológicamente no sean las más acertadas, que las estén tomando desde un lugar de información honesta y clara. O sea, que sepan qué decisiones están tomando y por qué las están tomando, ¿no? Pero abrirnos a que sientan la confianza de explicarnos esto. Porque muchas veces el problema con la adherencia tiene que ver con la imposibilidad de expresar una necesidad o la imposibilidad de expresar un miedo o una inquietud. Entonces la paciente prefiere dejar la medicación que ponerlo sobre la mesa porque quizás no siente la apertura para hablar sobre los miedos que la medicación le produce, ¿no? Obviamente, como dijo Vero, recalcarlo, armar equipos interdisciplinarios, que para nosotros es la mejor forma de ofrecerle cuidado a estas pacientes, utilizar estas estrategias para identificar poblaciones vulnerables y tener claro qué pacientes necesitan qué cuidados, explorar la percepción ajena del riesgo y entender que no necesariamente lo que yo creo que es riesgo alto a una paciente le puede significar lo mismo. Y acá estos dos creo que van muy de la mano, que tienen que ver con aprender a respetar la autonomía de nuestras pacientes, pero además reflexionar sobre nuestra propia incertidumbre y entender que a veces hay situaciones en las que también nosotros insistimos o inclinamos la balanza hacia un tratamiento o hacia otro, porque nosotros tenemos miedo de acceder quizás a otras cosas porque nos da más tranquilidad que la paciente cumpla con cierto plan terapéutico que le estamos ofreciendo, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que pensarnos y entender que la información, o que seríamos todos excelentes oncólogos si tuviéramos la bola de cristal, por supuesto no la tenemos. Entonces, usar la información que tenemos en forma honesta para acompañar a nuestros pacientes en el proceso de toma de decisión. Y en la era de la medicina personalizada, nosotras creemos, y desde ya que a Verónica y a Paola las conozco y sé que piensan esto también, y creo que nos movemos todos en esa dirección, y por eso también celebramos estas iniciativas que invitan a hablar de estos temas, que cuidar la calidad de vida de cada paciente también es una forma no menos importante de hacer medicina personalizada en la era de la medicina personalizada. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres. La verdad que ha sido una presentación impecable, muy interesante. Realmente toda la problemática que hay, digamos, que excede la enfermedad, ¿no? Todos los aspectos a tener en cuenta de los cuidados de la mujer, de su vinculación con la sociedad, su sexualidad, y también la importancia de tener un seguimiento de esa paciente, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando mencionabas que eran pacientes jóvenes, que tal vez con el espíritu de seguir con su vida, descuidan un poco y dejan al margen el seguimiento de su tratamiento o de posibles controles que hacen que luego
se genera una situación más complicada, más complicada. Bueno, a ver, déjenme ver porque había varias consultas que yo fui tratando de ordenar, pero bueno, ustedes después vemos a ver a quién corresponde cada una, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿qué estrategias y tratamientos existen para manejar el síndrome genitourinario en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, especialmente en aquellas que reciben tratamientos hormonales adyuvantes? No sé para cuál de las tres es esta No me pregunta. hago cargo de esa pregunta. No, bueno, la pregunta es súper interesante. Entonces, la recomendación sería siempre individualizar el tratamiento con la paciente, valorar qué tipo de patología, qué nivel de patología tiene el paciente. Los ginecólogos estamos entrenados para ver eso, para colocar un espéculo, para preguntarle a la paciente si se asocia con incontinencia de orina, si es solamente sequedad vaginal, si eso le altera sus relaciones sexuales, si eso se asocia con disminución de su deseo sexual o es meramente una cuestión geniturinaria local. Para ser un poco práctica, podemos empezar por la primera línea, que son los lubricantes hidratantes vaginales, decirle a esa paciente que estimule las relaciones sexuales. Obviamente, si le molesta, le cuesta un poquito más. Podemos utilizar estrógenos locales en forma de promestrien o estrógenos en forma de óvulos. Lo charlamos con el oncólogo para que sepa que vamos a dar, no porque sea algo malo, sino para que esté informado, para poder sacar dudas, explicarle a la paciente que esto a veces se utiliza en periodos cortos, en donde nosotros hacemos como si fuese ahí como un boost, un empujoncito de esos estrógenos locales hasta que aumenta la turgencia de este estrato, esta mucosa vaginal, que hace como si fuese un colchoncito, aumenta su espesor. Y después los lubricantes hidratantes hacen lo suyo para ese mantenimiento, o podemos hacer un tratamiento un poco más prolongado. Hay que individualizar el tratamiento con cada paciente. Hay otras pacientes que nos dicen prefiero menos los estrógenos y me gustaría probar, por ejemplo, con láser o con HIFU, con otras estrategias, y se pueden combinar ambas estrategias. Entonces, en líneas generales, lo que hay que hacer es hablar con el paciente y si no están entrenados en eso, que consulten con alguien que esté un poco más entrenado, que esté habituado al manejo de la patología mamaria como nosotros y que a su vez somos ginecólogos y podemos salvar un poquito estas dudas. Ujú, ujú. Bueno, gracias, Paula. La próxima dice, ¿de qué manera puede el seguimiento post-tratamiento ayudar a prevenir recurrencias en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que utilizan tratamientos hormonales locales como estriol o DEA? ¿De qué forma podrían como ayudar a prevenir? No entendí la primera parte de la pregunta. ¿De qué manera puede el seguimiento post-tratamiento ayudar a prevenir recurrencias en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que utilizan tratamientos hormonales locales o DEA? No, no hay un, digamos, no hay un follow-up especial para este tipo de pacientes. Sí es cierto que uno va a seguirlas como seguirías un control oncológico normal, advirtiéndole al paciente de, yo creo que todo lo que nosotros indiquemos y que el paciente después no lo tome como, bueno, me dieron estos óvulos, los sigo usando 10 años después, porque no es porque le vaya a hacer mal, es porque el paciente se olvida del oncológico, se olvida de este otro tratamiento y a lo mejor uno hace un switch o dice, bueno, mira, esto ya pegamos lo que queríamos lograr con el espesor, cambiamos de idea al otro, o sea, es follow-up individualizado y que ese paciente se quede tranquilo que mientras que esté en control con su ginecólogo, con su mastólogo, va a estar todo bien y no requiere un seguimiento especial, simplemente que el mastólogo esté informado. Si el ginecólogo le ha dado este tipo de medicación, lo mismo el oncólogo para que sepa si tiene que hacer un control más exhaustivo o no. Normalmente no lo debería hacer. No sé, chicas, si opinan lo mismo, pero creo que en líneas generales Sí, es eso. yo levanté justo la mano porque quería Sí. agregarte algo, que es, si hablamos de prevención y de prevención de recurrencia en sobrevivientes, lo que es decisivo es la endocrinoterapia, o sea que, digamos, hablando de pacientes que necesitan endocrinoterapia, ¿no? Si no, digamos, vamos a decir la adyuvancia como completitud, digamos, si es quimio, será quimio, pero bueno, como 80% de las pacientes por ahí van a necesitar hormonoterapia y la pregunta se refería específicamente a eso. Para mí uno de los problemas es el siguiente, que es que hay mucho miedo en la comunidad científica al uso de los estrógenos locales, en la comunidad de los oncólogos. Entonces, si hay una negación por parte del mastólogo, del oncólogo, a entender que es una opción viable y a entender cómo se usa,
Yo creo que ahí es donde radica el problema en la sobriedad, porque el problema es la paciente que como no encuentra solución para la sequedad o para el síndrome urogenital del climaterio y no quiere vivir 30 años o 20 años con malestar o con sequedad o no pudiendo tener relaciones su pareja, esa paciente elige dejar el tratamiento porque no encuentra eco en el médico de que sea aceptable y así como está, no está cómoda. Entonces, yo creo que el impacto directo en sobrevida tiene que ver con esto, con entender la posibilidad real de la herramienta del estrógeno local o de lo que fuera la indicación en esa paciente y que esté validada por su oncólogo y que no sea la negativa del oncólogo que la pone a la paciente en la duda de, bueno, tengo que elegir Claro. entre el tamoxifeno o sentirme así y no me quiero sentir así. Entonces, el riesgo de recurrencia, si bien es algo muy real para nuestras pacientes, también es algo muy abstracto, porque es algo potencial en el futuro. La sequedad, la incomodidad, el dolor, es algo muy tangible. Entonces, en el momento agudo en la que la paciente no puede tener su intimidad o está incómoda o lo que sea, le preocupa más eso que el pensamiento abstracto a veces de la recidiva. Entonces es fácil decir, bueno, no, así no quiero. Entonces por eso es tan importante como la comunicación y validarnos entre nosotros y hacer un seguimiento, como dijo Pau, individualizado de la paciente. Y el contacto, digamos, de la ginecóloga con el oncólogo me parece también que es un factor crucial también en este tipo de tratamientos. El trabajo interdisciplinario, perdón, el trabajo interdisciplinario, o sea, nosotros hacemos mucho hincapié porque, digamos, dentro de las mismas sociedades estamos trabajando, bueno, las chicas lo saben puntualmente, como para esto, abordar estas temáticas de que se hace falta trabajar con un equipo, con un sexólogo, un ginecólogo, un psicólogo. O sea, antes era como que el mastólogo abordaba todo y ahora en realidad lo que creemos es que tenemos que trabajar en equipo y que hay cuestiones donde el 80% las podemos resolver nosotros y otros pacientes que en su trabajo individualizado requieren de un tratamiento psicológico, un abordaje psicológico de su vínculo sexual o de su sexualidad, más allá de que yo le dé un estrógeno o que le mande a hacer un HIFU. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a que haya una comunicación entre profesionales y que el paciente entiende que el grado de evolución de la medicina y la subespecialización hace de que nosotros trabajemos en equipo para darle lo mejor a ese paciente, está todo perfecto. Yo creo que es desde ese lugar de la medicina personalizada que apuntamos todos a darle lo mejor al paciente. Y aprovecho un poquito eso que me mencionás, con respecto, digamos, a este tema, ¿no? De interactuar multidisciplinariamente o de llegar al paciente desde la sociedad de mastología, ¿cómo están trabajando? Desde la sociedad de mastología, principalmente lo que se tiene es una página, cuando uno entra a la sociedad, una página destinada al paciente, donde ahí se va cargando diferente información, en general actualizada y sobre temas de interés. O sea, que ahí tienen mucha información para pacientes. Después, desde hace algunos años, lo que estamos haciendo son, específicamente en el mes de octubre, encuentros con pacientes en general relacionados con o arte terapia, expacientes que llevaron, digamos, su enfermedad hacia el arte. Y después, en los últimos congresos también, hemos incluido, y esto es sumamente importante, en general la primera hora, digamos, como que le damos mucha importancia, encuentros también con el paciente, donde damos charlas nosotros los profesionales y también invitamos a los pacientes a que cuenten su testimonio y hay en general referentes de distintas asociaciones de pacientes que también hacen preguntas y demás, como estamos incluyendo a las pacientes dentro de nuestras actividades, ya sea algunas destinadas a ellos u otras destinadas a médicos con participación de pacientes. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Sí, me parece interesante, digamos, porque ustedes son un poco los expertos, ¿no? En el tema de este abordaje de distintas disciplinas y es interesante que ustedes estén trabajando en ese sentido. Bueno, a ver, ¿cuál seguimos? A ver, en pacientes jóvenes con BRCA positivo y subtipo luminal A, ¿cuál es el enfoque más adecuado para el seguimiento y manejo personalizado, considerando que los receptores hormonales no parecen ofrecer el mejor pronóstico? Bien, como dije en la charla, la decisión terapéutica no cambia según la edad.
el pronóstico puede, como lo hablamos las tres, tener que ver con la biología propia del tumor y también con la adherencia a los tratamientos. Entonces, como decía Flor, hacer partícipe a la paciente de la decisión del tratamiento que le estamos indicando para que sea adherente. Algo que quería comentar también antes, aprovecho ahora, lograr esa confianza con el paciente para que si realmente no está haciendo el tratamiento nos lo pueda comunicar, porque muchas veces nos enteramos meses o años después de que el tamoxifeno no lo toman, o lo toman una semana sí, una semana no, o que le dimos la receta de los óvulos de estrógenos o la crema con estriol y vienen con la receta porque nunca los compraron porque leyeron el prospecto. Entonces, como que lograr eso. Y después, con respecto al tratamiento quirúrgico, más allá de la edad, todas las pacientes con mutación BRCA pueden optar, y esto no es obligatorio, pero hay que ofrecerles, si quisieran, o la mastectomía reductora de riesgo, o el seguimiento de alto riesgo, que es resonancia y mamografía. Entonces, esas son las dos opciones. No tenemos que dar por sentado que una paciente con una variante patogénica en BRCA va a decidir la cirugía reductora de riesgo, porque muchas veces, a pesar de la edad, no la deciden. No nos tenemos que olvidar en estas pacientes, particularmente en mutaciones BRCA, de la salpingo-forectomía reductora de riesgo, que eso ha demostrado una disminución en la mortalidad, ya sea por el cáncer de ovario, como porque también hay una reducción de cáncer de mama. Y básicamente, bueno, estos puntos. ¿Quieren las doctoras añadir algo más? Bueno, a ver, otra consulta. Dice, ¿cuáles son cuáles son las estrategias más efectivas para abordar los síntomas climatéricos y mejorar la calidad de vida, especialmente en mujeres jóvenes que enfrentan menopausia inducida por el tratamiento? Bueno, ahí es un poco, yo creo que es un poco el resumen de todo lo que hemos estado charlando y dialogando. En las pacientes jóvenes, el climaterio, cuando están con digamos, con el bloqueo del eje o los análogos, es muy abrupto ese cese de la función ovárico o hormonal y es muy marcada la sintomatología y realmente se quejan bastante de eso. Entonces, primero implica la importancia del tratamiento oncológico y el impacto que tiene, como dijo Flor, resumir la importancia que tiene que ellas se adhieran al tratamiento para su, digamos, sobrevida con respecto al tratamiento propiamente dicho y al cáncer de mama. Y después nosotros ir abordando a medida que van manifestando los síntomas, individualizando. Hay pacientes que a lo mejor requieran un tratamiento si los síntomas son vasomotores o calores o desde ese punto de vista manejo en conjunto a lo mejor con psiquiatría para valorar estas alternativas como la venlafaxina, paroxetina, dependiendo qué tipo de tratamiento estuviera utilizando la paciente, si es un inhibidor de la aromatasa, un tamoxifeno, por ejemplo, o si la paciente estuviera haciendo quimioterapia, se puede abordar desde otro tipo de punto de vista. Y si el tema pasa más por la cuestión de sequedad vaginal, es un poco lo que comenté previamente. Iniciamos con lubricantes o con hidratantes y ver o cuestiones que tengan que ver con hormonas locales, estrógenos o el promestriene, o bien estas otras alternativas como hablábamos de high fulase, radiofrecuencia, plasma rico en plaquetas. Es un poco difícil abarcar ampliamente porque hay que ver la sintomatología de la paciente, edad de la paciente, qué tipo de tratamiento está haciendo, cuánto hace que está haciendo ese tratamiento, cuál es la dificultad que está atravesando. Muchas de las pacientes tienen también disfunciones sexuales donde se puede entremezclar el estrés del diagnóstico reciente, el estrés vincular con la pareja. Entonces, es sentarse y dialogar con la paciente para hacer, como decían las chicas, el vínculo, la relación médico-paciente es muy importante y eso a veces en una consulta requiere tiempo, requiere de recitar a la paciente, a veces citarla sola si está con el compañero, con el compañero sexual o vincular, otras veces todo lo contrario. Ellas sienten la necesidad de traer a su compañero para escuchar y que le expliquemos de que está atravesando toda una cuestión hormonal, que no es que le cambió el carácter o su sintomatología se está volviendo loca, sino que son cambios hormonales, es que es la verdad. Entonces todo eso requiere de un vínculo y un trabajo interdisciplinario y de horas de sentarnos nosotros con los pacientes para poder individualizar cada caso y darle la mejor alternativa. Bueno, Paola, Florencia, Verónica, realmente excelente la conferencia. Se ha mostrado una dedicación enorme de ustedes a la hora de
acercarnos a esta presentación, así que muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Mastología por habernos facilitado tres disertantes tan expertas en el tema y haber abordado desde los distintos ángulos esta temática me parece muy importante para nuestra audiencia de toda la región. Así que muchísimas gracias a las tres. A todos les comento que la conferencia esta se está grabando y que la semana próxima va a estar disponible para que puedan acceder a la misma desde el sector de biblioteca de contenidos que tenemos dentro de nuestra página. Así que si se perdieron una parte o si quieren volverla a ver y si les gustó, la pueden recomendar para que otra gente acceda a esta información tan valiosa. Así que bueno, muchísimas gracias a las tres por habernos dedicado tanto tiempo. Gracias a ustedes por la Gracias a invitación. ustedes. Sí, yo aprovecho para decirles la importancia también que tienen ustedes de difundir, porque nosotros podemos especializarnos, podemos tener un impacto con los pacientes en consultorio, pero la importancia de que ustedes puedan hacer que lo que nosotras sabemos y en este momento comentamos llegue a muchísimos médicos a lo mejor del interior o que no tienen acceso a congresos o a tener toda esta información disponible. Así que también gracias a ustedes Esa, como actores importantes en la difusión y en que pueda llegar este mensaje a diferentes regiones y a quien así lo necesite, ¿no? esa es la idea, esa es la idea. La verdad que hay una disparidad enorme entre la información que quizás se tiene dentro de Sí, Argentina y dentro de la región de Latinoamérica, ¿no? exacto. Entonces, la idea es que a través de la virtualidad se pueda acceder a la misma calidad de información que se obtiene en un congreso médico. Así que les agradecemos a las tres porque realmente creo que es un aporte muy interesante. Nosotros después vamos a estar también editando partecitas de la conferencia para promocionarla e invitar también a la gente que se inscribe y la vuelva a ver de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses. Esto queda alojado en el sitio sin ningún tipo de limitación en tiempo. Así que muchas gracias. Por Bueno, y a favor. la audiencia mencionarle que mañana tendremos dos conferencias muy interesantes, muy interesantes. Una que habla del impacto de la preeclampsia en la mortalidad y la morbilidad materna, y otra que habla de la integración de la inteligencia artificial, ¿no? En la salud de la mujer. Así que son dos temas interesantes. En el tema de la inteligencia artificial nos estamos integrando, pero bueno, los cambios ocurren mucho más rápido que el proceso de aceptación que tenemos, así que necesitamos conocerlo en detalle, conocerlos porque como yo voy a dar una conferencia de inteligencia artificial este jueves, lo que menciono es que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial a nosotros, sino que nos va a reemplazar otra persona que la sepa usar. Entonces, cuanto antes empecemos a familiarizarnos con este tema, mejor va a ser para todos los profesionales. Así que bueno, los esperamos mañana. Mañana la primera conferencia es a las 13:20 de Argentina. Así que nos encontraremos allí y bueno, gracias por acompañarnos en este primer día de Latam Hospital, quinta edición. Nos vemos mañana y muchas gracias nuevamente. Chao. Adiós.